Buenos días, amigos y amigas oyentes de Colectivo Burbuja. Bienvenidos a un nuevo programa de radioactividad. Hoy vamos a tener un programa monográfico sobre el gas natural. Siempre hablamos mucho en otros programas de radioactividad, del carbón, del petróleo, del peak oil y de todos los problemas que genera tanto para el clima y en los factores, en los conflictos, como factor para los conflictos geopolíticos. Pero pocas veces nos centramos en el gas natural. Parece que es bueno, con ese nombre natural es un poco como más limpio, pero es un combustible fósil. Vamos a hablar de todo esto. Hemos traído al programa a una de las personas que más trabaja en el tema en la actualidad, por lo menos en España aquí, a nivel activista, también investigador, a Samuel Martín Sosa. ¿Cómo estás, Samuel? Bienvenido. Hola, buenos días, gracias. Eres responsable de Internacional de Ecologistas en Acción, ¿verdad, Samuel? Efectivamente, desde hace ya unos cuantos años, 2003. Uy, ya, la verdad es que ya llevas un montón, así que, bueno, luego te diremos que nos des algún blog al final para que la gente te siga, quien no te conozca, porque la verdad es que tienes un Twitter muy activo y tal. Así que sin más, vamos a entrar en qué es el gas natural. Quiero que nos ayudes a salir de dudas a los que no tenemos claro los conceptos de estos temas y que nos liamos: combustible fósil, CO2, metano, y que nos hagas una pequeña introducción sobre qué es el gas natural y qué conlleva en cuanto a emisiones. ¿Emite CO2, su utilización? ¿Cómo es la cosa? Muy bien, bueno, pues efectivamente, como tú bien has dicho al principio, el gas natural, que tiene ese nombre engañoso de natural, bueno, pues no deja de ser gas fósil, es decir, es un combustible fósil como lo es el carbón o lo es el petróleo, ¿no? Lo cierto es que siempre ha estado revestido de una cierta bondad dentro de los combustibles fósiles. Ha sido percibido como un combustible menos dañino por el hecho de que en la combustión realmente el gas natural genera muchas menos emisiones de CO2 que el carbón y que el petróleo. Cuando se quema en una central térmica, el gas natural produce la mitad de emisiones de CO2 de las que produce el petróleo. Ahora bien, el gas natural está formado principalmente por metano, en su mayoría. Y el metano es un gas de efecto invernadero muy potente, mucho más potente a la hora de generar calentamiento, digamos, que el CO2. De hecho, en un periodo, hasta ahora se ha manejado mucho el periodo de a 100 años. A 100 años es como 34 veces más potente que el CO2, pero en un periodo más reducido, los primeros 20 años, es 86 veces más potente a la hora de generar calentamiento que el CO2. Por tanto, estamos hablando de un combustible fósil que genera menos CO2, pero que si se libera a la atmósfera antes de ser quemado, pues genera un problema de calentamiento muy grave, ¿no? Porque, claro, hay que entender que el gas natural está en condiciones de presión en todas las estructuras que lo acumulan, tanto en el subsuelo como pues una vez que se extrae en los tanques en los que se almacena, cuando se transporta, etcétera. Entonces tiende a escaparse de forma natural a la atmósfera porque es un gas, ¿no? Y entonces, claro, si estas fugas de metano que se producen sí o sí siempre, desde el pozo, digamos, que se extrae hasta que se quema la central térmica, se logran mantener en un mínimo, en un porcentaje mínimo, bueno, pues las ventajas climáticas del gas natural frente al carbón compensan. Pero si estas fugas son grandes, pues entonces tenemos un problema climático grave y realmente pues estamos desvistiendo a un santo para vestir a otro, ¿no? Y de hecho, bueno, la ciencia en los últimos años ha venido cada vez produciendo más artículos revisados por pares en los que se demuestra que estábamos hasta ahora contabilizando mal el metano, las fugas de metano, ¿no? Estábamos subestimando la contribución al cambio climático que el gas natural estaba teniendo, porque las fugas son, al parecer, bastante mayores de lo que pensábamos. Uh-huh. Un par de cositas de lo que me has dicho hasta ahora. Cuando se habla en ciencia de lo del periodo de a 100 años, ya no sé si has dicho a 30, algo así, eso es por la degradación y la contaminación que implica, ¿o eso? Claro, porque cada gas de efecto invernadero tiene una vida media en la atmósfera y entonces mientras el CO2 puede estar ahí cientos de años, por tanto todo el CO2 que pongamos hoy día en la atmósfera va a tener un efecto durante mucho tiempo en el aumento de temperatura de la Tierra. Hay otros gases que tienen una vida más corta, otros también que la tienen más larga, pero quiero decir que en concreto el metano tiene una vida media de en torno a 10, 12 años, entonces va desapareciendo de la atmósfera. Por lo tanto, hay que combinar medidas de mitigación a largo plazo para reducir las emisiones de CO2, pero también a corto plazo, si actuamos sobre el metano, podemos tener un efecto mucho más inmediato en la reducción de la temperatura. Es decir, mientras las medidas de mitigación respecto al CO2 vamos a tardar tiempo en ver sus efectos, las medidas que vayan encaminadas a reducir la cantidad de metano en la atmósfera van a producir un descenso de temperatura que vamos a poder ver en los próximos años, es decir, bastante inmediato. Por lo tanto, tienen que
que combinarse ambas. Y una medida clara para reducir la presencia del metano en la atmósfera es pues no quemar más gas natural. Es decir, no ir por esta vía de ir cada vez a quemar más gas natural, ¿no? Porque también has hablado desde el pozo a la central, lo que es la cadena de suministro. Y en el gas yo me la imagino siempre muy aparatosa, la verdad, porque eso de que es un gas, aunque luego ya sé que a veces se vuelve líquido y tal. No sé si podrías contar un poquito, súper breve, a lo mejor como es, porque luego... Claro, bueno, es que todo depende porque hay varias, o sea, efectivamente, desde todo el ciclo de vida, pues depende de todo lo que pase entre el primer paso y el momento en que lo quemas, ¿no? Ya sea en la central térmica para producir energía o en el motor si es para un coche. El tema es que, claro, ese gas, para transportarlo, si no lo quemas, digamos, allí donde lo extraes, que no es lo normal, ¿no? Normalmente se transporta a lo largo de largos y grandes gasoductos, que son infraestructuras bastante aparatosas, como dices, que realmente, bueno, también como los oleoductos, ¿no? Que decir que para construirlas, pues hay que arrasar bastante paisaje, es como construir una autovía, ¿no? Y a largas distancias, según las distancias, cuanto más lejos esté del pozo, pues más emisiones vas a tener. También otra forma de transportarlo es en forma de gas natural licuado, es decir, reduciendo su volumen 600 veces, comprimiéndolo mucho, bajando muchísimo su temperatura y transportándolo en grandes barcos metaneros que, bueno, que una vez que llegan al otro lado del océano donde vayan a descargarlo, pues tienen que ir a plantas de regasificación para volver a revertir ese proceso de licuación, es decir, para regasificar el gas y desde ahí pues transportarlo por las infraestructuras oportunas hasta las centrales térmicas donde se vaya a quemar, ¿no? Todo ese proceso incrementa las posibilidades de fuga y, por tanto, incrementa la huella climática. En concreto, cuando se habla de gas natural licuado, estamos hablando, y también de gasoductos a larga distancia, de aumentar probablemente la huella climática en más de un 20% respecto a lo que sería pues quemar el gas más cerca de donde se ha extraído, ¿no? Y luego, además, también tiene que ver la huella climática con el tipo de extracción que haya sido. Si es una extracción convencional, las emisiones son menores que si estamos hablando, por ejemplo, de una extracción de gas no convencional, es decir, por técnicas como el fracking, que tienen una huella climática en general, al ser procesos más complicados, que requieren más gasto energético en todo el proceso que cuando hablamos de gas natural, ¿no? Es decir, de hecho, hay estudios que dicen que el gas natural extraído por técnicas del fracking puede llegar a tener una huella climática incluso 3 veces peor a la del carbón. Por tanto, estamos hablando de que es importante hacer las cuentas bien, porque si no nos podemos estar haciendo trampas al solitario. Y te doy un dato para que veas un poquito la dimensión del problema, ¿no? Un solo viaje de gas, o sea, un solo tránsito de un metanero de gas no convencional que salga, por ejemplo, de Sabine Pass, un puerto que hay en Luisiana, en Estados Unidos, que ha empezado hace no muchos años a exportar gas natural proveniente del fracking, ¿no? Y que llegue al puerto de Barcelona, donde hay una regasificadora, pues ese barco acumula, al descargar en el puerto, las emisiones de CO2 equivalentes, es decir, transformando las emisiones en lo que sería la medida común para todos los gases de efecto invernadero, que es lo que se llama el CO2 equivalente, unas emisiones de CO2 equivalente de entre 40.000 y 80.000 europeos en un año, es decir, lo que emitirían entre 40.000 y 80.000 europeos en un año, es decir, que estamos hablando de unas emisiones bastante considerables. En un viaje, ¿no? Dices. Claro, en un viaje. Solo un viaje, jolines. Eso es el nivel de fugas, claro. O sea, muy bien. Vale. Entonces, claro, pues realmente cuando hablamos del gas natural hay que tener, claro, hasta ahora, por ejemplo, en Estados Unidos se venía utilizando un porcentaje de fugas que establecía la Agencia Europea de Medio Ambiente, la EPA, la Agencia de Protección Ambiental Americana, la EPA, que venía a decir que, bueno, pues que se estaba fugando, pues no sé, un poco más de un 2%. Realmente, cuando se han empezado a hacer más estudios, se ha visto que realmente los niveles de fuga en algunos pozos, en algunos campos, pues llega hasta el 15%, por lo tanto se anulan completamente las supuestas ventajas climáticas del gas natural. En cualquier caso, y volviendo al origen de lo que tú decías, aunque fuera una ventaja climática y aunque realmente se controlen bien las fugas de metano, no dejamos de estar hablando de un combustible fósil que, según dice la ciencia, tiene que desaparecer del espectro energético en los próximos años. Es decir, la ciencia está diciendo claramente que si queremos cumplir con los objetivos climáticos, tenemos que dejar prácticamente más del 80% de los combustibles fósiles bajo tierra. Y esto incluye al gas, evidentemente, ¿no? Y de hecho hay algunos estudios que han hecho algún reparto y hablan de que por lo menos la mitad del gas tiene que quedarse sin extraer en el subsuelo. Es decir, aunque fuera una ventaja climática, si estuvieran haciendo bien los cálculos, que no se están haciendo, realmente es un camino por el que no podemos ir. O sea, no podemos centrar nuestra apuesta energética
en el gas natural porque es un combustible fósil que es incompatible con el marco climático que tenemos, ¿no? Con el tiempo de reacción que tenemos, etcétera, ¿no? Vale. Pues ya tenemos un poco la imagen de lo de las fugas, porque claro, yo tenía también esa duda. Estoy segura que hay más fugas y era muy probable que no se contabilizara bien, no solamente por falta de ganas, sino porque es que tiene que ser muy difícil, ¿no? Contabilizar todo esto. Pero bueno, en cualquier caso, me dices que aunque se contabilizase bien, o es igual, es que hay que dejarlo bajo tierra. Pero no, la Unión Europea creo que no está de acuerdo contigo en este sentido y querría que nos hablases de ese impulso que está teniendo allí, además de la mano de nuestro comisario. Y bueno, pues hay un montón de megaproyectos y de inversiones propuestas en los planes que está presentando ahora mismo toda la Comisión, Juncker y tal. ¿Qué nos puedes empezar a contar de todo esto? Bueno, pues realmente lo que se produjo en la Unión Europea hace unos años, un poco a raíz de toda la crisis aquella que hubo del gas con Ucrania, entre Ucrania y Rusia, que la verdad que hubo momentos críticos en algunos inviernos en los que, año 2009, hubo hogares que se quedaron sin calefacción. Y entonces como que empezó una especie de obsesión en la Unión Europea por diversificar las fuentes de procedencia del gas, para no depender tanto de Rusia, ¿no? Que realmente se dependía mucho de Rusia, ¿no? Pero claro, esto lo que ha ido creciendo como una bola de nieve y ahora mismo es que, claro, lo que se está haciendo con el gas es ponerlo en el centro del modelo energético, y las perspectivas son las de seguir importando gas de Rusia, seguir importando gas de otros países como ellos estaba haciendo por barco y aumentar todavía los puntos de procedencia. Pero claro, al fin y al cabo es apostar por un combustible fósil de forma muy fuerte, ¿no? Entonces lo que hay sobre la mesa ahora mismo es toda una orgía de proyectos de gasoductos, grandes gasoductos además, de plantas de regasificación de gas natural licuado para la importación, como digo, por barco, etcétera. Y eso se traduce en apoyo político, en apoyo económico y financiero, ¿no? Por ejemplo, se acaba de aprobar bueno, además hay Cañete, digamos, nuestro comisario insigne. Nuestro orgullo español. Nuestro orgullo patrio es, digamos, la cabeza visible de toda esta apuesta, ¿no? Se acaba de aprobar, como decía, hace 2 semanas la lista, lo que se llama la lista PIC de interconexiones eléctricas, ¿no? La lista de proyectos de interés común, que son los proyectos de interconexión, energética entre los distintos países de la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues estos proyectos que en principio y según normativa deberían de, sobre todo, priorizar proyectos de interconexión eléctrica, hay una buena cantidad de ellos que son de gas. De hecho, ahora mismo el mecanismo principal para financiar estos proyectos, que es lo que se llama el mecanismo Conectar Europa, 2 de cada 3 euros de este mecanismo, de un total de 5.800 millones, se gastan en proyectos de gas, ¿no? La joya de la corona, por ejemplo, es el corredor meridional del gas, que es una supertubería que va a traer gas desde Azerbaiyán hasta Italia, 3.500 kilómetros, que es como el proyecto estrella, pero hay otros también que son muy grandes, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Estado español también tenemos alguno, ¿no? La apuesta política y económica por este tipo de proyectos deja claro que digamos que sí, bueno, en Europa hay espacio para las renovables, pero de luego donde se está poniendo el peso, el acento político, es en el gas, ¿no? Claro, una situación en la que además ni siquiera hay una clara perspectiva de aumento de la demanda, ¿no? Porque realmente la Unión Europea, si fijamos en lo que ha pasado en los últimos años en cuanto a demanda, entre 1990 y 2005 ha ido aumentando, sí, un 3% anual, pero lleva ya descendiendo desde 2010. Hasta 2014 descendió, desde 2010, un 23% la demanda de gas. Es decir, que ahora mismo tenemos un sistema que es bastante grande, que es incluso ya bastante resiliente para situaciones que se pudieran dar, como la que se dio en el pasado con el tema de Ucrania y tal y cual. O sea, hay estudios que demuestran que hay resiliencia suficiente con la dimensión actual del sistema para aguantar situaciones de emergencia, pero lo que estamos haciendo es yendo a un sistema sobredimensionado en el que vamos a multiplicar por mucho esa capacidad de transporte e importación de gas, ¿no? Claro. Déjame antes de... Sí, perdona. Tranqui. Si es que me encanta. Esto de la demanda, quiero que nos centremos en ello, porque es súper importante. Pero para terminar con el tema de los proyectos, y a mí siempre este corredor, se me ocurre pensar si se han empezado ya o si, porque muchos proyectos luego se quedan y no se empiezan, se quedan sin hacer. Sí, pero este corredor ha comenzado ya y también has dicho que en España había alguno, por si nos puedes decir el nombre para que la gente ya lo tenga en mente. Sí. Bueno, de hecho, en concreto en España, por empezar por el final, el gran proyecto es el MidCat, que es una tubería de interconexión con Francia que va a duplicar la capacidad de interconexión gasística con Francia, del cual ya se construyó el primer trayecto
Y ahora lo que se acaba de aprobar en esta lista de hace 2 semanas, aunque ahora el Parlamento Europeo todavía tiene que, digamos, ratificarla, es la conexión ya con el otro lado de Francia, ¿no? Es una parte mucho mayor del... O sea, todavía queda un trayecto muy largo, pero ya hay una parte ahí que se construyó previamente, ¿no? Y buena oposición pública muy grande y tal y cual. Y el corredor meridional del sur, pues... perdón, del gas, el corredor meridional del gas, pues sí, hay tramos que se han empezado obras. A ver, en todo esto siempre hay un poco de... Bueno, tiramos un globo sonda, empezamos aquí a arrasar unos cuantos árboles y para un poco ir venciendo la oposición y que se vaya dando por hecho, ¿no? Pero sí que hay tramos que se han empezado a hacer obras en la parte europea ya también, en Italia, por ejemplo, en la zona de Puglia, que es por donde entraría, a partir desde Grecia, que en Grecia también ha habido movimiento, pues sí, algunas cosas se han hecho. Evidentemente, no sé, lo gordo todavía no se ha construido, ¿no? De hecho, el Banco Europeo de Reconversión y Desarrollo ya aprobó hace poco un préstamo importante para la parte transanatolia, o sea, la parte que atraviesa Turquía. El BEI, el Banco Europeo de Inversiones, por eso digo que es importante porque, claro, estamos hablando de mucho dinero público, de bancos públicos europeos que están gastando millones, no solo gastando millones, sino facilitando a través de préstamos y otras herramientas financieras la inversión, mientras en Europa se están desmantelando servicios de protección de la salud, de la educación, con una situación laboral precaria, etcétera, ¿no? Bueno, como digo, el Banco Europeo de Inversiones tiene pendiente el aprobar un préstamo que se ha solicitado para la parte transadriática, lo que se llama el TAP, ¿no? Que es un tramo de este corredor grande de 3.500 kilómetros. Bueno, pues la oposición social está presionando tanto al Banco Europeo de Inversiones que se lo está pensando y es probable incluso que no haga este préstamo. Por tanto, estos proyectos sí, de algunos puntos se ha ido construyendo algo, pero se pueden parar todavía. Esto es un mensaje importante que hay que lanzar. Claro. Y además me recuerda, ya nos salimos un poco del tema, digamos, energético porque tiene que ver con todo, pero toda esta cuestión de que se aprueben los proyectos de inversión y que enseguida sea lo que empezamos a mover, incluso con los inconvenientes que nos vas a contar de incumplir París y del derroche de dinero público, pero me recuerda al tema de la burbuja, ¿no? De la burbuja de infraestructuras que hubo en España y de qué fácil es que esto se ponga, porque es un nicho muy, muy, muy interesante para que, bueno, pues para la corrupción para empezar, los partidos se aprovechan por el sistema que está montado en España y en gran parte del mundo, y luego también todas las empresas energéticas que siempre están ahí pillando, ¿no? Y intentando y por supuesto los problemas con el Acuerdo de París o si va a hacer que lo incumplamos directamente, pues es algo secundario. Pero bueno, porque sé que también hablas de esto, ¿no? De relacionarlo con la reactivación de burbuja de infraestructuras. Sí, bueno, por empezar por el tema de la burbuja y luego si quieres comentamos el tema de París que dices. Sí, sí, efectivamente, claro, ahí el riesgo... el hecho de que las infraestructuras ahí estén intentando atraer las inversiones de los mercados de capitales, pues hace que al final lo que se priorice sean los megaproyectos de grandes corporaciones que tengan supuestos criterios de rentabilidad, porque a ver qué pasa con eso. Y entonces todo el tema del interés público, ese objetivo, pues se les dibuja bastante, ¿no? Y además es que se está evolucionando en el tema del gas, se está evolucionando de unos contratos, de una forma de funcionar contratos bilaterales de suministro a largo plazo, con precios del gas indexados al petróleo, que eran como contratos muy herméticos en los que, bueno, al final, bueno, te comprometías a comprar el gas y aunque no, al final que no lo acabaras importando porque no te hacía falta, tenías que pagar parte del gas, eran las cláusulas estas que se llaman take or pay. Se está evolucionando, como digo, a otro modelo de compraventa más flexible, con cláusulas de destino abierto, es decir, que se fija más como un mercado típico spot de oferta y demanda. Y esto lo que permite es crear un mercado secundario donde el gas se puede tornar en un activo financiero. O sea, estamos hablando de un riesgo de financiarización no solo del gas, sino de las infraestructuras también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tema de la burbuja esta? Claro, estamos hablando de que si vamos a ir a un escenario de regulación climática donde supuestamente los gobiernos se han comprometido y van a cumplir el no sobrepasar determinados límites de temperatura, y la ciencia está diciendo que para eso tenemos que dejar sin tocar prácticamente las reservas fósiles, pues todas estas infraestructuras que tienen la perspectiva de irse a utilizar en algún momento durante décadas, pues deberían de convertirse en activos financieros en desuso, ¿no? Lo que se llama stranded assets, los activos financieros varados, que no van a poder traducirse en un valor real, ¿no? Y eso puede ser que en algún momento pues
pues eso pinche, es una burbuja que se está creando que en algún momento tendrá que pinchar, ¿no? Como pasa también de alguna forma con el fracking, etcétera, ¿no? Es decir, que al final todas estas infraestructuras, y volvemos al tema climático que hablábamos antes, son infraestructuras que tienen perspectiva de utilizarse para muchos años, ¿no? Las plantas de regasificación, por ejemplo, pues por lo menos 40 años tienen de vida, y los gasoductos 50, 60 años. Claro, estamos hablando de que los estudios científicos últimos, por ejemplo, los que se presentaron de cara a la COP de París, para Europa, algunos decían que Europa necesita reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 95% para 2035. Es decir, 2035 mucho menos que 40, 50, 60 años. Teniendo en cuenta la situación de emergencia climática y el escaso tiempo de reacción que tenemos para revertirla, pues todo lo que ocurre en la atmósfera en los próximos 20 años no parece baladí, ¿no? Entonces estamos haciendo una apuesta por unas infraestructuras que se van a quedar, van a perder su valor de mercado y que se van a quedar infrautilizadas y que además es un coste de oportunidad en tiempo y dinero para hacer una apuesta real por otro tipo de opciones energéticas que están más en línea con los acuerdos de París, ¿no? Pero a día de hoy, con la apuesta que se está haciendo por el gas en Europa, no podemos cumplir los objetivos de París. Claro, es que Eso hay que decirlo tajantemente. Claro. Y la incoherencia flagrante desde las autoridades, desde los organismos internacionales que, en fin, se supone que tenían que ser los más coherentes porque son los que tienen que promover una cosa a otra. Y es por lo que se empieza, perdona, pero este tipo de mecanismos financieros, que es una cosa que a mí me gusta estudiar mucho, pero que bueno, que desde un punto de vista puramente económico intentan introducir, pues eso, las externalidades dentro del cómputo de los inversores, de las empresas y que tiene, bueno, pues un sentido, porque es que si no lo contemplan de ninguna manera, pero al final, yo de manera empírica, tengo una discusión con un amigo mío, economista, le digo, sí, pero es que eso en realidad a lo que llevas a esto, ¿no? Toda la cuestión de poner precio al carbón y los bonos verdes, bien, no serán lo más negativo en esencia, pero en la práctica nos llevan a esto. Adelante. Sí, no, pero yo lo que estoy diciendo es que incluso más allá, o sea, que aquí parece como si el mercado no estuviera teniendo ni siquiera esa señal de mercado que también tendrá su perversión, como estabas diciendo tú, y que de hecho en muchos casos se ha demostrado que no funciona y tal, ¿no? Es decir, que el internalizar esos costes que al final, bueno, pues, pero es que en este caso, o sea, parece que son realidades que no se tocan, ¿no? O sea, realmente no está viendo, los mercados financieros no están recibiendo ninguna señal de que la regulación climática va a hacer cambiar el valor de sus activos. Claro. Porque si no estarían tomando medidas en ese sentido, porque entiendo que si el mercado es ciego y funciona, o eso, o que realmente es que nadie se cree que se van a cumplir los objetivos climáticos. Miedo, ¿no? Quiere decir que realmente al final vamos a lo de siempre. Los acuerdos climáticos tienen mucho de voluntarismo, tienen mucho de posibilismo, poco de concreción. Y bueno, es como, bueno, pues necesitamos un marco de acuerdo de cara a la galería, pero en el fondo, pues los cambios reales de calado no se producen porque no hay herramientas que se pongan sobre la mesa para que eso acabe virando el rumbo en cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, de hecho, el propio Acuerdo de París, si lo miras, pues sí, pone unos objetivos de temperatura muy loables, que son los que están de acuerdo con la ciencia, es decir, vamos a intentar no pasar los 2 grados y además vamos a hacer esfuerzos, por primera vez lo reconoce el Acuerdo de París, por mantenernos incluso por debajo del 1,5, porque 2 grados tampoco es un umbral de seguridad, pero claro, luego ya no dice nada más, solo dice, bueno, lo vamos a hacer lo más rápido posible, vamos a reducir las emisiones una vez que se alcance el pico rápidamente, no dice cómo, ni se menciona los combustibles fósiles, ni se menciona la agricultura, ni se menciona la industria, ni se menciona el transporte. Es decir, todos los sectores enormemente emisores, generadores del problema, es como si no tuvieran nada que ver con el tema. Y entonces, bueno, se dice, bueno, lo que vamos a hacer a comprometernos, ni siquiera se dice vamos a reducir las emisiones a tanto, se dice vamos a comprometernos a alcanzar un equilibrio entre lo que emitimos y lo que recaptamos, que abre todo un melón distinto que no vamos a hablar, no tenemos tiempo ni es el tema hoy, que es de la captación de CO2 a partir de la atmósfera a través de la tecnología, es decir, nuevamente a través de una herramienta que se puede hacer de mercado, digamos, ¿no? Pero que realmente no se va a la esencia del problema. Sí, tienes razón, que me iba a seguir por el tema de las problemáticas de las soluciones de mercado, pero iremos otro día, tienes razón. Vamos a seguir un poco adelante con el tema del gas para terminar de dar el marco a los oyentes. Hemos hablado de incumplir París y nos hemos quedado un poco con lo de la demanda antes, que nos contabas que en realidad esa inversión, bueno, pues no hace tanta falta, ¿no? Porque la demanda desde 2010 no está aumentando, sino... Y bueno, en el último año aumenta un poquito, pero realmente, o sea, desde 2000, como te decía, desde 2010 a 2014 ha bajado un 23% la demanda de gas. Entonces, claro, no tiene sentido ir a aumentar más un sistema que ahora mismo los estudios dicen que está sobrado,
o sea, yo no hablo ni siquiera con el interés puesto, con el objetivo climático en mente, sino hablo de una cuestión de racionalidad, ¿no? No tiene sentido que un sistema que está sobredimensionado y que por tanto está generando, por lo menos en España, que sí que luego hablamos de España, está generando una deuda también y una situación de infrautilización que repercute también en el precio del gas, ¿no? Pero bueno, no tiene sentido aumentarlo si la demanda está bajando. ¿Qué es lo que pasa? Y eso tiene que ver con un tema que no hemos tocado cuando hemos hablado de la Unión Europea, que es muy importante. ¿Quién hace los estudios de demanda? Los estudios de demanda en la Unión Europea los hace la industria. O sea, realmente es una cosa un poco perversa, pero por el propio reglamento europeo de las interconexiones energéticas, hay un organismo que se llama ENTSO, donde están representadas todos los operadores de transporte. Y eso es el organismo que, por reglamento, tiene el encargo de hacer unas previsiones de aumento de demanda del consumo del gas y, por tanto, de hacer también una planificación adecuada a ese estudio de demanda, ¿no? Es decir, los propios operadores de transporte que van a tener que construir luego las infraestructuras, dicen que infraestructuras son las que hacen falta, ¿no? Es un poco como poner el zorro a cuidar de las gallinas, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, en el caso de España, que todo el mundo habrá oído hablar de Enagas, ¿no? Enagas, gran operador de transporte de gas, que está implicado o sea, tiene participación de un 16% del corredor meridional del gas que hemos mencionado antes, que es el que, digamos, la empresa que está detrás del MidCat que he mencionado antes y de otros proyectos en Europa. También la tercera interconexión con Portugal, que es otra gran gasoducto planificado aquí en España y que se ha aprobado también en esta lista de hace 2 semanas. Es decir, que son los operadores de transporte, es la industria la que le dice a la Unión Europea cuánto gas va a hacer falta y qué infraestructuras son las necesarias para hacer frente a esa previsión de la demanda. Cuando, de hecho, tras estudios se ve que esas previsiones de demanda están superinfladas y cada vez las tienen que las tienen que revisar a la baja, ¿no? Sin embargo, pues esto es un sistema, es una situación perversa del funcionamiento que sigue así, que claro, que nos mete en unas planificaciones que no tienen nada que ver, como digo, no solo ya con los propios objetivos climáticos de la Unión Europea, sino que no tienen que ver con la racionalidad. Y esto has dicho que tenía que ver con que es así, o sea, la legislación lo hace así, o es que no tiene medios la Unión Europea para hacer sus propios informes, porque el conflicto de intereses es evidente. Bueno, es evidente. Y de hecho, a ver, no solo es eso es una cosa que clama al cielo. O sea, que la propia normativa europea le otorgue el papel de planificador y de estimación de la demanda a un organismo que está compuesto, que claramente que tiene un conflicto de intereses, claro, como bien decías, ¿no? Que es quien va a construir las infraestructuras, pues está muy mal y pervierte toda posibilidad de que los objetivos de bien común o de interés común primen, ¿no? Pero es que también, aparte, la Unión Europea pues deja un acceso privilegiado a todo el sector, a todo el lobby del gas y el petróleo para influir en las políticas, que eso se ha demostrado en varios estudios, bueno, hasta qué nivel, claro, esta gente está teniendo un acceso privilegiado a los despachos, ¿no? El despacho de Cañete, el despacho del vicepresidente Šefčovič, y eso está evidentemente pues influyendo en qué tipo de decisiones se toman. Hay un informe, ¿verdad?, que habéis sacado vosotros en colaboración con el Corporate Europe Observatory, que se llama Atrapados por el gas, ¿no? Y que es justo el estudio lo recomiendo, está muy fácil de acceder en internet, Atrapados por el gas, el lobby oculto tras el impulso de la Unión Europea a las infraestructuras gasísticas, ¿no? Y estudia todo esto, y la verdad es que se habla de unas cantidades de millones que dedican las petroleras y las gasísticas a acceder a estos despachos al lobismo. Y está muy muy bien documentado. Ahí habéis participado también vosotros. Sí, de hecho hay en ese informe que mencionas que es muy reciente, lo sacamos me parece que un poquito antes de París, para intentar también, bueno, pues crear un poquito de debate respecto a este tema del gas, del que se habla poco, ¿no? Porque hay muchas ONGs que están muy centradas en el tema de carbón, que desde luego es un tema fundamental y hay que cerrar las técnicas de carbón, pero parece que el gas está pasando un poquito como de puntillas por detrás del telón, ¿no? Y no está pasando un poco desapercibido, ¿no? Entonces, pues nos parece interesante hacer ruido con este tema porque claro, es ahí donde se está yendo, como decía, muchos millones, ¿no? El lobby del gas, en 2016 gastó 100 millones
de euros en hacer lobby en los despachos para intentar influir esta lista de proyectos, etcétera, ¿no? En concreto, Enagás sabemos que ha hecho un lobby brutal en la Unión Europea para intentar favorecer sus proyectos. Tienen contratados a 1.000 lobistas profesionales, estuvieron durante el 2016, y bueno, la influencia sobre tanto Šefčovič como Cañete ha sido brutal. Han tenido desde 2014 464 reuniones el sector de la industria del gas y el petróleo con ellos, frente a, me parece que eran unas 50 o 50 y algo de organizaciones, digamos, de interés público, podríamos decir, que ahí incluye pues organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, etcétera, ¿no? Es decir, que el acceso privilegiado es claro, es de la descompensación muy grande, y bueno, nosotros creemos que esto no se puede permitir, y de hecho es que estos datos son a los que tenemos acceso gracias a un registro voluntario de transparencia que la Unión Europea puso en marcha hace unos años, y en la que, bueno, tenemos registro de las reuniones de las empresas que voluntariamente se registran ahí. Hay otras muchas que no sé, muchas otras empresas que no están registradas ahí y de las que no tenemos datos, ¿no? O sea, por lo tanto, esto es probablemente solo la punta del iceberg. Pues tiene toda la pinta, la verdad, porque con lo voluntario, pues ya lo hemos visto en España también con la banca, ¿no? Que poco se consigue. Bueno, pues has dicho ya muchas cosas de España, pero quería que dieras alguna pincelada más, si puede ser, de si, bueno, vamos a jugar un papel muy importante en todo esto. Estamos ahí en la Champions League también de los gasificadores y reclasificadores. Uh-huh. Cuéntanos, aparte de lo de Nagas, si quieres profundizar en la cuestión de Nagas, pero vamos, adelante. Sí, no, la verdad es que, a ver, si esta situación a nivel europeo es clara, en el caso del Estado español es, bueno, todavía más preocupante, ¿no? Ahora mismo, para que te hagas una idea de la capacidad de regasificación que tiene Europa, más del 30% está en España. Es decir, que el país que más regasificadoras tiene, que más capacidad de regasificación tiene, es España. Pero no solo en Europa, es que somos los cuartos a nivel mundial. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues en toda la época del boom de inmobiliario, pues se hicieron unas previsiones en España de consumo de gas y tal y cual, pozo doméstico, pues muy evidentemente desproporcionadas, y entonces se empezaron a construir plantas de gasificación y se empezaron a construir también, sobre todo, centrales térmicas de ciclo combinado para generar electricidad para todos estos domicilios. Y claro, son plantas, son estas centrales de gas de ciclo combinado que están totalmente infrautilizadas, ¿no? Funcionan al 13%, al 14%, es decir, son unos usos que no responden a una demanda real. Y entonces, claro, ¿esto qué pasa? Pues que genera todo un déficit de tarifa, como hemos conocido en el sistema eléctrico, ¿no? Ahora mismo, en pagos por capacidad, es decir, en pagos que se le hace a estas empresas que tienen estas plantas para estar preparadas para producir electricidad por si hace falta en algún momento, pero sin producirla, pues se les paga 700 millones a través del sistema eléctrico en la factura de la electricidad, ¿no? A estas plantas, ¿no? Claro, el sistema gasista español es un sistema retribuido en el que hay que garantizar, una vez que las infraestructuras entran en la planificación, hay que retribuir o garantizar la devolución de la inversión al inversor, ¿no? Y además de la inversión, pues una ganancia razonable, digamos, un beneficio razonable, ¿no? Todo esto a sobredimensión que se ha creado en el sistema gasista por haber sobreestimado la demanda, pues lo que genera es un déficit de tarifa de porque se habla mucho del déficit de tarifa del sistema eléctrico. El sistema gasista también tiene un déficit de tarifa de... No me digas, de verdad. Efectivamente, de cientos de millones de euros cada año que los asumimos todos, ¿no? Los pagamos, en concreto, por ejemplo, habremos oído todos hablar del almacén de gas Castor, el fallido almacén de gas Castor, sí, que nos va a costar 3.200 millones de euros a pagar en 30 años. O, por ejemplo, como decía, las plantas de regasificación que están totalmente sobredimensionadas, no han funcionado a más del 40% nunca de capacidad. Hay una que se construyó en Asturias, en el puerto del Musel, que nunca se usó porque cuando se terminó se constató lo que ya se sabía, y era que no hacía falta porque había sobrecapacidad en el sistema, y es una planta que nos cuesta 24 millones de euros cada año, ¿no? Claro, todo esto ¿en quién repercute? Como digo, en la factura del gas, ¿no? Y como el sistema eléctrico también genera un déficit de tarifa que pagamos en la factura de la electricidad, cuando hablamos de pobreza energética estamos hablando de toda esta mala planificación, es decir, 5 millones de personas casi en España en situación de pobreza energética que no pueden pagar el recibo de la luz, que no pueden pagar el recibo del gas, porque se les está imputando un déficit que se ha generado por una mala planificación. O sea esto, claro, a nivel de regasificación, como decía, a nivel de gasoductos también nos estamos metiendo ahora en el pollo el MidCat, cuando hay estudios de la propia Comisión Europea que dicen que ese gasoducto se construye
prácticamente no va a tener ningún flujo hasta 2025 y si lo tiene va a ser mínimo a partir de entonces. Es decir, los propios estudios que encarga la Comisión Europea sabe que esas infraestructuras que se están planificando y que se han aprobado en esta lista hace 2 semanas, por ejemplo, también la de Portugal, esa dice que no va a tener flujo ninguno, es decir, las aprueba, las financia, cuando sabe que no se van a utilizar. ¿Por qué queremos en España un sistema con un sistema gasista que tiene una sobredimensión como la que hemos mencionado? Nos empeñamos en construir un gasoducto de estas dimensiones con Francia. Bueno, pues precisamente yo creo que una de las explicaciones está en que como tenemos una capacidad de importar gas y tal que no utilizamos, necesitamos sacarlo hacia algún lado, ¿no? Entonces, por eso nos interesa tener esa conexión con Francia, porque a nosotros nos genera un déficit que la recaudación del propio sistema no es capaz de cubrir, ¿no? Entonces, un poco la construcción del MidCat se justifica en la necesidad de dar salida a toda la capacidad de regasificación que tenemos y que ahora mismo tenemos infrautilizada. Uh-huh. Bueno, antes hablabas de rentabilidad dudosa, pero vamos, es que no es como un halago llamar a esto rentabilidad, ¿no? Infraestructuras que se construyen y que no se utilizan, pero vamos, como no es la primera vez que lo vemos en España, a nivel de aeropuertos, autopistas y etcétera, claro, pues ¿por qué no incluir también los gasoductos y los almacenes y nada? Pues o sea, si a alguien no le pesaba la factura del gas tanto como la de la electricidad, porque no tenía déficit de tarifa, pues sí tiene déficit y también lo pagamos los de siempre, por supuesto. Muy bien, pues... Claro, y también hay que destacar, por ejemplo, el papel de empresa, porque hemos hablado del sistema eléctrico, ¿no? Uh-huh. Desde hace unos años, gracias al trabajo encomiable, ¿no? de algunas organizaciones y colectivos, pues digamos que se ha puesto bajo el foco al oligopolio eléctrico. Se habla poco del oligopolio del gas, es decir, que Enagas es una empresa que sí que es conocida, pero pasa un poquito desapercibida ahí, ¿no? O sea, claro, Enagas también tiene estrechos lazos con los principales partidos políticos. De hecho, es una de las empresas con mayor número de casos de puertas giratorias del IBEX 35. Eso es algo que no todo el mundo sabe, ¿no? 9 de sus 13 consejeros vienen de cargos políticos. Y, bueno, está en el centro como digo, de los grandes proyectos ahora mismo en la Unión Europea. Por tanto, yo creo que cuando se pone el foco en las grandes eléctricas, tampoco estaría mal ponerlo también en Enagas, que es un cómplice del caos climático en el que estamos y hacia el que nos avecinamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahí queda tu llamamiento. Aprovecho para comentar, que ya lo sabrá todo el mundo, pero por comentar la noticia, ¿no? De que es verdad que tiene que ver con la electricidad, pero es con gas natural Fenosa y Endesa que les han abierto expediente desde la Comisión Nacional del Mercados y Competencia por la alteración de precios de la luz, que es una cosa impresionante, ¿no? O sea, es la constatación del oligopolio y aquí pues espero que se llenen las calles también de una por ellos, pero no sé si cuajará. Y con Enagas pues es verdad que hay que tener en cuenta y recordar lo del IBEX, que yo ya lo había leído alguna vez, pero no parece ni, a veces no te suena ni que sea española, ¿no? Enagas. Sí, no, es verdad que no, vamos, no, la gente no la tiene tanto en el radar. Está visualizada como Iberdrola y todos estos, así que genial tu llamamiento. No sé si quieres añadir algo más de toda la cuestión de España, yo creo que hemos hablado suficiente. No, yo creo que hemos hablado suficiente. Vale, y ahora vamos a ver qué podemos esperar y qué... Bueno, otra cosa que quería mencionar de España, perdona, bueno, es una alerta, ¿no? Ya que estamos de alertas y, bueno, ya hemos puesto ahí el foco sobre Enagas, pero, a ver, he hablado antes del MidCat como vía para justificar la sobrecapacidad gasista española. Evidentemente no lo puedo decir tampoco con mucha contundencia, pero hay que tener un ojo en el transporte. ¿Por qué lo digo esto? Porque, bueno, ahora mismo la movilidad, el destino del gas para el transporte es muy minoritario, por menos de un 1%, y la movilidad con gas en España es prácticamente testimonial, ¿no? Pero, bueno, se están dando pasos para que esto deje de ser así, ¿no? No solo a nivel de vehículos de carretera, sino también incluso están haciendo algunos ensayos con trenes. La apuesta por ejemplo, para el gas natural licuado como combustible en los barcos también es una apuesta clara. Y bueno, pues por ejemplo, como muestra un botón, y es que recientemente se puso sobre la mesa el nuevo plan de movilidad alternativa, que hasta ahora era un plan que daba ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos, y ahora ya habla de vehículos alternativos en general, incluye el gas. Es decir, que puede ser que, bueno, otra vía de darle salida a toda esta sobrecapacidad sea una
cada vez mayor presencia del gas en el transporte. Pero bueno, como digo, esto de momento es muy minoritario, pero bueno, que es una cosa que está ahí y a la que hay que prestar atención. Muy interesante porque aquí además solemos tratar el tema del coche eléctrico en esta cabecera y en economía directa también. Eso, bueno, y de las dudas que genera para unos y es interesante que saques también lo del gas. Y otro día podemos profundizar en ello, en qué realismo tiene, aparte de todas las problemáticas medioambientales o incluso de explosiones, que me recuerda siempre que pienso en los coches de gas, la verdad, con lo del metano me da mucha fragilidad, ¿no? Pues vamos, y eso que en Italia los he utilizado y tal. Porque allí sí, Italia, de sí hecho, que hay más. Italia tiene el 12% del parque móvil a gas. Es uno de los países que más apuesta ha hecho. Pero bueno, verá que lo de las explosiones es un riesgo. De hecho, una de las quejas, ahora que vamos a hablar de las resistencias, creo que una de las quejas que hay aquí en el Estado español, por ejemplo, es una resistencia grande vino en el puerto de Mugardos, en el Ferrol, bueno, porque la ubicación de la regasificadora cercana a la población, ¿no? Cuando eso es un riesgo por el tema que comentas de las explosiones. De hecho, la semana pasada, no, Sí. hace 2 semanas, me parece que fue en Austria. En Austria, sí, quería comentarlo también, en Austria. Sí. Pues eso, bueno, Un muerto y 18 heridos en una explosión de una estación de gas, que era de un consorcio austríaco así grandote, que también es significativo, no solo por este peligro, sino por el peligro de desabastecimiento, porque una parte de Italia creo que se quedó sin gas. Sí, de hecho, sí, bueno, declararon el estado de emergencia durante unas horas, aunque luego por la tarde ya se reactivó la cosa, porque bueno, había parte del gas que se podía redirigir por otros caminos y luego además se operativizó el sistema rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues no hubo esa situación, pero sí que es verdad que es un riesgo que está ahí siempre, claro, la gas es inflamable. Sí, con estas mega industrias. Pero bueno, es lo que tiene la civilización industrial. Así que sí, sigamos con el tema de la resistencia. Me gustaría saber qué podemos esperar y qué podemos hacer también. Pues me da la impresión de que, bueno, el fracking está un poco parado, pero quizá podemos esperar un poco más. Gasoductos seguro que van a venir con su impacto climático más allá, pues de destruir, ¿no? De destrucción. Cuéntanos, ¿y qué podemos hacer nosotros? El fracking está un poco parado en Europa. En Europa es verdad que se ha venido abajo, pero en Reino Unido, en Estados Unidos, aunque hay estudios geológicos que hablan de un pico bastante inminente, es verdad que se ha ido retrasando respecto a lo que habían hecho las primeras previsiones. Pero bueno, también es verdad que la explotación del fracking en Estados Unidos, que es lo que hace que ahora esté exportando gas, se circunscribe a una serie de campos y no se han descubierto campos nuevos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tiene una vida limitada. Pero en cualquier caso, allí sí están a tope y Trump le está metiendo el pie al acelerador de una manera, sin ningún tipo de complejos. Y de hecho, ahora allí se están construyendo 4 nuevas plantas de licuefacción. No son plantas carísimas, es decir, que mucho más caras que las de regasificación. Eso es un pedazo de infraestructura una vez que haces la inversión, o sea, que eso es con vistas puestas a largo plazo, igual que las infraestructuras de las que hablábamos antes, ¿no? Y bueno, ahora mismo están ya exportando gas de fracking, como digo, desde Sabine Pass, desde Luisiana, a España ya han llegado algunos cargamentos en los últimos 2-3 años y a otros puntos de Europa. Y bueno, allí realmente el fracking sigue siendo un problema muy importante al cual están plantando cara de forma estoica, la verdad, muchas comunidades, ¿no? Aquí, como decías, la resistencia se ha venido un poco abajo en el sentido de que, bueno, se ha eliminado la amenaza directa porque ya no hay proyectos en gran parte de los países, los que había se están abandonando, hay empresas que estaban abandonando, permisos que caducan. El único país que sigue con la apuesta así de forma más o menos clara es Reino Unido, pero también está creciendo mucho la resistencia social y los problemas, ¿no? Geológicos, de conflictos con otros usos. Hoy salía, me parece, publicado en algún medio del Reino Unido, pues que iban a tener mucho problema para tratar los residuos de las aguas residuales del fracking, que son unas aguas muy tóxicas y muy complicadas de tratar, y pues no tienen infraestructura para ello. Es decir, que yo creo que van a seguir creciéndole los enanos a la apuesta del fracking en Reino Unido. El resto de Europa, efectivamente, los proyectos han venido abajo y la resistencia, por tanto, también se ha desinflado un poco. No quiere decir que no esté durmiente, ¿no? Claro, aquí lo que es importante visibilizar es que estar en contra del fracking en Europa tendría que ser estar en contra del fracking, en contra de la importación del fracking, de la importación del gas, quiero decir, en Europa, porque como digo, también hay gas de fracking que está empezando a venir de Estados Unidos vía barco, ¿no? Por tanto, hay que hacer valer, es el momento de hacer valer ese lema que se hizo famoso con la resistencia anti-fracking de ni aquí ni en ningún sitio, ¿no? Y por tanto, nosotros lo que queremos es que hay un potencial para que esa resistencia que se produjo contra el fracking a nivel europeo se transforme de alguna forma en resistencia contra el gas. ¿Por qué digo eso también? Pues porque
muchas veces esos movimientos anti-fracking, que empezaron como un movimiento reactivo de, bueno, no en mi territorio y tal y cual, sí que acabó haciendo el giro discursivo hacia, bueno, lo que no nos interesa son los combustibles fósiles en general, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay potencial para que esa lucha, de alguna forma, que se movilizó y que se activó, revierta o se canalice hacia una resistencia hacia el gas en general. Pero evidentemente es menos visible que tener un proyecto a la puerta de tu casa y va a costar. Pero yo creo que ese es un poco el camino, ¿no? Porque estamos a tiempo, como decía antes, de parar gran número de estas infraestructuras, porque no se han construido, y una vez construidas va a ser mucho más difícil. No, pues muy importante eso de el concepto ni aquí ni en ningún sitio, y luego también eso de que me estás contando ahora de que estamos a tiempo de pararlo, porque siempre se quiere instalar la narrativa de que el activismo no sirve, y se han parado cuestiones como importantes, como, bueno, se ha llevado a 15M para el rato y todo eso. En cuestiones financieras ha habido, o en corrupción, en la sociedad civil, cuando se mueve, es más poderosa de lo que cree, y en cuestiones ecológicas, vamos, de estas de gas y de energía también. Así yo creo que siempre tiene la capacidad, o sea, yo creo que una razón para la esperanza es que, si te pones a mirar para atrás, muchas cosas que se han producido nadie esperaba que se produjeran. Es decir, que la capacidad de reinventarse y de responder y de reaccionar de la sociedad es increíble, y se ha demostrado muchísimas veces, ¿no?, en el pasado. Entonces, ¿por qué no se va a producir aquí? Pues nada, a ver si se activa esa lucha y se va cogiendo cuerpo, y en cuanto al gas, ya que realmente no es una alternativa tan positiva como nos venden, y que encima pues es un obstáculo para las renovables. Te quería preguntar luego, si quieres, aparte también tus conclusiones y dónde te podemos seguir, pero vamos, sé que no eres el que no te ocupas de ello en concreto en Ecologistas en Acción, pero sé que está la ley de cambio climático y transición energética, bueno, negociándose de alguna manera, que Rajoy la ha anunciado varias veces, pero no sé si al final son fuegos artificiales, pero que en realidad en que se va a plasmar. Sé que Ecologistas en Acción también participa en una propuesta. No sé si nos puedes contar brevemente dos cositas de ello. Bueno, a ver, nosotros somos bastante pesimistas, la verdad, respecto a este proceso. O sea, es verdad que tiene un nombre muy pomposo, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Claramente, una ley de cambio climático y transición energética bien hecha podría ser un driver, digamos, un elemento que ayudara a conducir todo el cambio que es necesario. Pero realmente, bueno, nosotros hasta ahora lo que ha habido es unas mesas de participación que hubo en mayo, donde hemos participado diversas entidades de la sociedad. Ha habido un proceso de recogida de enmiendas hasta octubre, y ahora lo que está el Ministerio de Medio Ambiente es pues analizando las respuestas. Pero por las declaraciones que se han ido conociendo y tal, esta ley va a ser muy declarativa, se va a quedar en un marco bastante general. No va a profundizar además en objetivos vinculantes de reducción de emisiones. Es decir, además eso lo han dicho ya explícitamente tanto la Oficina Española de Cambio Climático como la propia ministra, que no van a hacer una revisión de los objetivos, de los compromisos que ya tiene España para 2030. Yo creo que quieren es cumplir con lo mínimo. Y claro, si no hay objetivos de reducción de emisiones, no hay objetivos de reducción de regadíos, ahora que estamos con el tema de la sequía, es decir, no va a afectar de forma transversal a todas las leyes, a todas las otras leyes que, digamos, condicionan de alguna forma el modelo económico que tenemos. Pues bueno, se quedará eso, un poco como el Acuerdo de París, tenemos que afrontar, tenemos que hacer. Y además, por ejemplo, una cosa muy significativa es que la parte energética se ha circunscrito a una comisión de expertos, que es la que va a decidir qué mix energético podemos tener de aquí a 2050, a la cual no tenemos acceso, ni las organizaciones de la sociedad civil, ni ecologistas, ni nada. Y bueno, pues además que es una comisión de expertos que ha recibido mucha crítica, como supongo sabrás, porque no hay ninguna mujer entre ellas. Es decir, que es una comisión muy tecnócrata, y que esperamos unas resoluciones muy mainstream, ¿no? Que decir que no creemos que vaya a salir nada bueno de aquí, ¿no? De hecho, las primeras señales de las declaraciones no van por buen camino. Así que bueno, nosotros hay que esperar y hay que seguir participando, pero probablemente no sea un elemento de cambio importante. Pues es verdad que el título prometía, la verdad, de la ley, pero vamos, no podía ser de otra manera. Así que nada, bueno, pues te voy a pedir si quieres unas conclusiones, y que nos digas también, creo que tienes un blog, un Twitter en donde vas dando muchísima información de estos temas y de otros. Así que adelante. Sí, pues hombre, para mí la conclusión es clara. Hacer una apuesta como la que se está haciendo por el gas, poniéndolo en el centro de un modelo energético, es un coste de oportunidad
para hacer una verdadera transición energética que se base en la reducción del consumo y en un uso renovable de energía, ¿no? Es decir, que realmente introducir gas en el sistema eléctrico es verdad que desplaza el carbón, que puede desplazar el carbón, pero también va a desplazar las renovables y va a retrasar esa verdadera transición, ¿no? Para mí creo que es importante dejar claro que necesitaríamos dedicar todo este dinero y todo este tiempo, porque no olvidemos que estamos hablando de un problema climático gordo que tiene un marco temporal en el que podemos hacer cosas durante unos años, ¿no? Luego cada vez va a ser más difícil, ¿no? De hecho, ya llegamos tarde, ¿no? Pues necesitamos dedicar todo ese tiempo, entonces en ese tiempo comprimido, ese dinero a una verdadera transición a otro tipo de modelo energético, ¿no? Y bueno, como bien dices, pues yo algunas de las cosas que voy haciendo las voy subiendo a un blog que tengo, que es mi nombre es samuelmartinsosa.wordpress.com, y también me podéis seguir en Twitter en el perfil @SamuelMSosa. Bueno, pues muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y contarnos tantas cosas. Yo he aprendido un montón y es muy interesante todo lo que nos has contado. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias, Marta. Así que nada, yo para cerrar el programa agradezco como siempre el trabajo de los compañeros Juan Carlos Barba y Juan Martínez, y os recuerdo que para colaborar con Colectivo Burbuja y con la producción de estos programas podéis entrar en colectivoburbuja.org, y también, bueno, os recuerdo que podéis proponernos y sugerirnos temas por los canales de contacto que tenemos en Colectivo Burbuja, quién sabe, Facebook o Twitter o lo que sea, y que por cierto hay un canal de Telegram que va actualizando las novedades, los programas y el resto de publicaciones. Así que nada más, hasta la próxima.